acerca de la importancia, hermanos, de conocer realmente a Dios. Porque una de las preocupaciones, por ejemplo, que hay en mi vida es el hecho de que hay muchos que están creyendo conocer a Dios o están pensando en un Dios que han conceptualizado de acuerdo a sus propias ideas. A veces el problema es la forma en lo que muchas veces o en la que muchas veces trata de presentarse a Dios. Pero una de las cosas que usted y yo debemos hacer es conocer a Dios tal cual Él es. Y la única forma que podemos tener para conocerlo es a través de su palabra. No hay otra forma. Porque a través de su palabra podemos entender cómo es la experiencia con Él también. Más allá de lo que siento, es lo que creo, porque es lo que me convierte en lo que soy. Y uno tiene que estar consciente que es un hijo de Dios. Así que voy a invitarle esta mañana que vayamos a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Es un versículo que usted conoce también. Y el tema que vamos a compartir esta mañana es conocer a Dios, es conocer su voluntad. Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Lo tenemos, hermanos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden sentarse, hermano. Usted ha escuchado mucho esa expresión, ¿verdad? Ah, es que era la voluntad de Dios. Ah, es que fue por la voluntad de Dios. Siempre que comparto acerca de la voluntad de Dios, me gusta aclarar algo de lo que nosotros muchas veces pensamos acerca de la voluntad de Dios. Recuerde que las cosas que pasan en su vida, las cosas que pasan en mi vida, no todas son porque es la voluntad de Dios. Que Él en su soberanía lo permite, eso es diferente. Pero las cosas que pasan en nuestra vida solo tienen dos orígenes, solo dos orígenes. El primero de ellos es que Dios lo permite, ya sea para que usted sea probado, edificado, para que usted crezca, para lo que sea, Dios permite. Y es la voluntad de Dios que pasen. Hay cosas que están dentro de la soberanía de Dios que tienen que ver con usted y conmigo y que Dios las permite. Es la voluntad de Dios. Así funciona. Y hay otras cosas que son consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, y que muchas veces queremos darle la autoría a Dios, ¿verdad? De repente tomamos una mala decisión, una mala acción que tiene consecuencias y decimos, ah, es que era la voluntad de Dios. No siempre. Alguien de repente, posiblemente, después de estar ingiriendo algunas bebidas alcohólicas, tiene un accidente, ¿verdad? Y la gente dice, ah, es que era la voluntad de Dios. No, es consecuencia de su pecado. Ahora, posiblemente el Señor dejó que esto pasara para que esta persona llegara a los pies del Señor. Yo conozco muchas personas que después de tener un momento difícil y duro en la vida, se han acercado al Señor. Pero el Señor en su soberanía lo permitió. Pero cuando ya tenemos conocimiento del Señor, de repente hacemos algunas cosas, tienen consecuencias y decimos, ah, es que el Señor quería que pasara. No, muchas veces es consecuencia de nuestro pecado, de nuestra falta de sabiduría. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios.
porque tenemos que conocerla. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? ¿Cuáles son las prioridades del reino? ¿Cuáles son las prioridades que Él tiene para con mi vida? Y por eso es que cuando vamos a esta carta del apóstol Pablo, escrita a nuevos creyentes, él les está diciendo, lo primero que les dice es que tienen que ir cambiando su manera de pensar. No tienen que de repente estar atados o absorbidos por la forma en que el mundo piensa. Porque eso nos lleva y nos mueve también en la dirección de la voluntad de Dios. Mire, hoy estamos ahorita viviendo un tiempo difícil. Y esto lo he escuchado más de alguna vez usted en mi boca y lo va a seguir escuchando. No es que vengan tiempos mejores. Eso no es cierto. Vienen tiempos más difíciles para la iglesia, para el mundo entero. Ahora, gracias a Dios, y esta es la buena noticia, que usted y yo estamos en las manos del Señor. Dependemos del Señor. Nuestra vida está en el Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Pero debemos estar de acuerdo a la voluntad del Señor para poder tener esa tranquilidad. Porque vienen tiempos, mire, estamos ahorita viviendo tiempos tan difíciles, nuevas generaciones que están creciendo con una influencia tan diabólica, perdónenme la expresión, en los juegos, en la música, en el cine, en todo. En todo, mire, es tan tremendo como, por ejemplo, la influencia de la música ahorita en los jóvenes que no son temerosos de Dios, ¿verdad? Pero es triste cuando esta influencia también está en jóvenes de hogares cristianos que dicen tener temor de Dios. ¿Cómo están ahora esos íconos de la moda, verdad? Porque ahora de repente, cuando uno tiene una red social y va pasando y de repente porque está viendo algo, uno se admira de lo que ve ahora. De los estereotipos. Sí, los estereotipos ahora, esos famosos artistas ya no les da de repente vergüenza, ¿verdad? Están en los escenarios y si son hombres se besan con hombres y se besan con mujeres, ¿verdad? O si son mujeres se besan con mujeres y se besan con hombres, con todo tipo de exhibicionismo, con todo tipo de insolencia, con todo tipo de trato inmundo, ¿verdad? Pero ahí están los muchachos siendo influenciados, y no solo los muchachos, mucha gente también adulta. Las nuevas ideologías, las maneras en que se quieren presentar. Y no crean que nuestro país está exento. No, hay que tener mucho cuidado. Hoy es cuando más nosotros debemos ser celosos con nuestra fe y conocer realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. El primero, que la voluntad de Dios es, fíjese bien, y digo esto y comienzo con esto porque esto viene contrario a lo que muchos también están queriendo enseñar. Pero la voluntad de Dios primero es darnos vida eterna. Ese es el propósito original por el cual Dios fue movido a crear, elaborar y a echar a andar un plan de redención para el ser humano. Darnos vida eterna. ¿Y por qué comienzo con eso? Porque muchas de las enseñanzas que se están dando ahora es que Dios quiere a usted hacerlo próspero, Dios quiere a usted hacerlo sano, Dios quiere a usted hacerlo notorio, Dios quiere a usted darle... No, tengamos cuidado. Y no estoy diciendo que Dios no pueda darle a usted prosperidad. Claro que puede. Que Dios no le puede dar a usted un estatus. ¿Cómo no? Que Dios no lo puede llevar y ponerlo en una posición. ¿Cómo no? Lo puede hacer. Pero ese no es el propósito original de la voluntad de Dios. Cuando vamos a la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Oiga Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna.
y yo lo resucitaré en el día postrero. Por eso es que, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque lastimosamente nuestra mirada hoy en día se está poniendo aquí abajo y estamos perdiendo el énfasis en la voluntad del Señor. Estamos perdiendo el propósito de la voluntad de Dios. Vemos aquí y no estamos viendo hacia donde Él quiere llevarnos, porque al final, hermanos, mire, el Señor trató de comparar la vida eterna con cosas que la gente podía entender. Y hay algunos ejemplos que a mí me encantan en la Escritura, como el hecho de aquel hombre que compró, andaba por ahí en un terreno, ¿verdad? Y se encontró por ahí, usted ya conoce esa historia, algo valioso, un tesoro, va, vende todo lo que tiene y compra ese terreno. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí había un tesoro. Y yo me pongo a pensar en este hombre. Vendió todo, así dice la Escritura, busque usted el pasaje, todo. O sea, este hombre iba a comenzar de cero, ¿verdad? Pero no le importó, porque iba a recuperar, no sé, 100 veces más, 1000 veces más, no sé. Por eso es que la Escritura dice que donde está nuestro tesoro, y fíjese que es cierto, usted no me va a dejar mentir que hay cosas que para usted son cosas que le gustan, por ejemplo, y usted pone todo su esfuerzo. El trabajo, ¿verdad? Me imagino que le gusta su trabajo, no se queja del trabajo, ¿verdad? Porque muchos se enorgullecen de lo que hacen. Tantos años de trabajar en el área de tal y wow, ¿verdad? Y les gusta. Todavía tienen el mismo, la misma pasión. Cuando a usted le gusta cocinar, por ejemplo, las hermanas que les encanta cocinar, no pierden el toque, tienen esa pasión. O sea, les gusta, o a las que les gusta bordar, tejer, o a los hermanos que trabajan en ciertas obras, o a los hermanos, por ejemplo, que les gusta el campo, sembrar, y tienen esa pasión y ven las plantitas con tanto valor. O sea, usted disfruta aquellas cosas que le encantan, ¿sí o no? Y los que no podemos ni coser ni sembrar, posiblemente nos encanta comer, ¿verdad? Pero algo nos encanta, hermano, ¿sí o no? Hay algo para lo que le ponemos pasión. Cuando a usted le gusta el deporte, esos muchachos que juegan, ¿verdad? Básquet, fútbol, y se entregan ahí, no les importa que le lluevan patadas, que esté tronando, que haya no les importa, hay pasión. Ahora imagínese cómo nosotros deberíamos vivir el Evangelio si tuviéramos la misma pasión que tenemos para hacer otras cosas. Sería diferente, ¿verdad? Sería diferente. Porque entonces no habrían peros y no habrían excusas. No habrían otras cosas que nos distraerían. Y la única forma de poder tener esa pasión es cuando entendemos que lo valioso es lo que el Señor nos ha dado, que es la vida eterna. Cualquiera de los que estamos acá, si yo le preguntara, hermano, ¿y usted quiere irse al infierno? Fíjense bien, no estoy diciendo amigo, yo estoy hablando de los conocedores. ¿Quiere irse al infierno? Y nadie va a decir, sí, sí hermano, yo me quiero ir al infierno. No, ¿verdad? No. Pero ¿sabe qué? Tampoco queremos ir al cielo quizás. Porque no estamos poniendo, y ya vamos a ver más adelante, la pasión en aquellas cosas que son valiosas. Así como lo hacemos con lo que nos gusta. Porque no lo estamos haciendo aún cuando estamos recibiendo lo que puede ser al final, y de hecho es lo más valioso que el ser humano pudo haber recibido: la salvación. Por eso es que la voluntad del Padre es que seamos salvos.
prioritariamente, que seamos salvos. Primera Timoteo capítulo 2 verso 3-4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted, hermano, perdóneme, pero usted ya no desconoce la verdad. Usted ya no desconoce. Si usted escucha, a menos que estando acá, usted esté pensando en otra cosa, porque también eso pasa, ¿verdad? A veces estamos en un lugar, pero estamos pensando en otra cosa. Y no vamos a estar pensando en, es domingo, ¿dónde vamos a ir a almorzar? ¿Dónde vamos a ir en la tarde? Tal cosa. Y nos desconectamos. Por eso es que mucha gente que va a las congregaciones entra y sale de la manera o peor de como entraron. Por eso es que hay muchos en las congregaciones que les preguntan del domingo anterior y no se acuerdan. ¿Y dónde andaban, verdad? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y el Señor quiere que nosotros seamos salvos, ese es lo prioritario. Tenemos la guía, tenemos la instrucción, tenemos la palabra del Señor, que es la que nos está direccionando en todo tiempo. Juan capítulo 14, verso 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La voluntad prioritaria del Padre es darnos salvación, pero también que estemos con Él por la eternidad. Ahora, Él nos explica, ¿verdad? Y nos enseña cómo vamos a alcanzar eso. Y por eso, hermano, lo segundo es que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad, que nos preparemos para ese momento. No hay forma en la cual usted crea que se está preparando para ese momento si su vida no está direccionada a vivir bajo la voluntad del Señor. No hay. Yo les decía a los hermanos ahora, en la discipulado, eso es como que usted quiera creer que va a haber un cristiano sin frutos. Y los llevé a un par de pasajes por medio de la Escritura. El primero de ellos en 2 Corintios, capítulo 5, versos 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Fíjate que ahí hay una palabra clave. De modo que si alguno está en Cristo. Nos vamos a quedar hasta ahí. Luego nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15, y dice el Señor Jesús: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Entonces, es ilógico, irrazonable, incoherente, imposible que alguien que ha declarado estar en Cristo no lleve fruto. Y el fruto es constante y continuo, hermanos. Así funciona. Si usted está en Cristo, usted lleva frutos, porque el creyente tiene fruto sin ese y tiene frutos. El creyente comienza experimentando los frutos que son dignos de arrepentimiento, de los que habló Juan y el mismo Jesús. El creyente experimenta el fruto del Espíritu Santo, uno solo, cuando ya el Espíritu está en él. Y es un solo fruto con 9 elementos importantes, básicos, que usted recibe: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Esto es como cuando usted se toma una limonada con zumo. Si no las han probado, pruébenlas, son buenas. Con todo y cáscara usted licúa, le pone 2 cucharadas de azúcar y un poquito de hielo.
Ay, tómeselo en el momento, porque si no se amarga, a menos que la ponga en el freezer. Yo ya lo descubrí. Pero cuando usted se toma ese extracto, el limón posiblemente tenga vitamina C, vitamina esto, vitamina. Usted se toma el limón y su cuerpo absorbe todas esas vitaminas y minerales al mismo tiempo. Lo mismo es con el fruto, sin ese, del Espíritu. Cuando el Espíritu está en usted, va a haber amor. Eso es lo primero. Gozo, paz. Para mí esos tres son la base fundamental de los otros 6. Luego vienen los frutos que agradan al Señor, comenzando por usted mismo, ¿verdad? Que usted se presenta como ofrenda. Fíjese que en el Antiguo Testamento usted se da cuenta que se presentaban frutos al Señor. Es más, hay un momento en que dice el Señor: ningún varón se presentará ante mí con las manos vacías. Así dice. Entonces ellos tenían 3 fiestas al año. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de las cosechas. En las primicias, los primeros frutos. En las cosechas, de lo que se había recogido. Ahora, en los panes sin levadura era el recuerdo de cómo el Señor los había sacado, pero era una época en la cual ellos también compartían lo que tenían. Esto era cuestión de frutos. Hoy no ha cambiado la cosa. Si bien es cierto, ya no tenemos la fiesta de los panes sin levadura, pero recordamos el sacrificio de Cristo. De hecho, hoy vamos a tener ese momento especial. Las primicias se mantienen, las primicias sigue, lo primero es para el Señor. Y las cosechas, bueno, la femenil que lo estuvo haciendo, y me imagino que lo van a tomar ya este año. El año pasado se hizo, ¿verdad? No, este año posiblemente. Y la iglesia viene y comparten. Es cuestión de frutos. El creyente, hermanos, no es la excepción, tiene que tener frutos. Ahora, no es que le van a salir por ahí a usted uvitas, ¿verdad? O naranjitas o limoncitos, ¿verdad? Y va a andar ahí con las gajitas. No, es su vida. Es su vida personal. Por eso es que la voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a que esa es la vida que agrada al Señor, la vida en santidad. Quiere darnos salvación, sí, pero quiere que vivamos en santidad. No se trata de que, me va a dar salvación y no importa cómo viva. Hay que tener cuidado. No es que ya hice la oración y ya confesé en mi boca. ¿Y cómo vive? ¿Y cómo vive? Sin andarlo pregonando. Usted de manera personal debe conocer cuáles son las prioridades de su vida. Usted de manera personal es quien determina qué lugar le ha dado al Señor, si le importan más sus cosas, si le importa más su trabajo, si le importa más su casa, si le importa más sus labores, si le importa más. Usted lo determina. El día de mañana, dice la Escritura, que el que siembra para la carne, usted conoce, ¿verdad? El día de mañana, si usted no le ha dado el lugar al Señor que le corresponde, usted no va a poder decir que no lo sabía. El que siembra para el Espíritu, ese va a cegar bendición y vida eterna. Hermanos, nosotros hemos llegado a un punto en que conocer a Dios es conocer su voluntad. Y si yo sé que es agradable y perfecta, mire, yo decía ayer en el ayuno, mire, Dios es bueno. Dios, mire, si usted cree, se acerca al Señor, el Señor le va a dar respuesta, pero usted tiene que vivir conforme a la voluntad del Señor. Yo les contaba a los hermanos ayer que yo me levanté
con una gran hambre, hermanos. Qué casualidad, ¿verdad? Que era ayuno y yo me desperté porque el día anterior solo me había comido una ensaladita. Y yo me levanté con un hambre y me acordé, he estado haciendo un estudio de Éxodo y hay algo que me impactó, ¿verdad?, de lo de esta semana, y fue el hecho de que cuando Moisés subió por segunda vez al monte, dice que estuvo ahí 40 días y 40 noches. Búsquelo usted ahí en Éxodo. Pero tiene una nota ahí agregada. Dice que no comió pan ni tomó agua. Moisés, un simple humano como usted y como yo. No estamos hablando aquí de Thor o de Iron Man o de Superman. No, estamos hablando de Moisés. Pero ¿sabe qué hizo él esos 40 días? Ay, lea ese capítulo. Estuvo adorando. Y el día que yo estaba en esa parte de las reflexiones personales que llevo y anoto, puse una frase que siempre me ha gustado y es que la presencia gloriosa de Dios lo llena todo. O sea, ese hombre estuvo ahí 40 días, 40 noches y no comió, no tuvo necesidad porque Dios estaba ahí. Eso está fuera de cualquier razón, ¿verdad? Porque nosotros somos tan inútiles que no comemos, no desayunamos y algunos ya nos andamos mareando. Ay, ¿qué le pasa, hermano? Ay, que no tomé café en la mañana. Como que si el café fuera A mí me pasa, hermano, es cierto. Y ya no se diga si no desayunamos y no almorzamos, ¿verdad? Ay, dando vueltas y quedamos. ¿Qué le pasó al hermano? No había comido el pobrecito. Démosle una Coca-Cola. Traigámosle una hamburguesa de allá de los antojitos. Nosotros somos inútiles, hermano. Pues Moisés era un inútil también. Y sabe, estuvo 40 días y 40 noches adorando, porque eso es lo que dice la Escritura. Él estuvo adorando y recibiendo del Señor. Entonces yo en la mañana le digo, Señor, le digo, con hambre, ¿verdad? Si tú, y eso se los compartí porque normalmente yo cierro al final el ayuno, lo hago en la última hora y le, Señor, le dije, si tú sostuviste a Moisés 40 días y 40 noches, yo te pido, le dije, que me sostengas a mí 4 horas. Y estuve tranquilo, fíjense, y les comenté a los hermanos ahí, tranquilo como Camilo. Ni me acordé de la mentada hambre, pero eso sí, me senté atrás desde que comenzó y dije, Señor, que tu presencia llene mi vida, que tu presencia llene todo mi ser. Y viera qué bonito estuvo. Los hermanos que compartieron las meditaciones, Alfredito, hermana Silvia, hermano Juan Ramón, mira qué bonitas estuvieron las meditaciones. Y yo le voy a seguir insistiendo. Si es cierto que usted está agradecido con el Señor, usted va a ser movido a hacer las cosas que agradan al Señor. Y esto se oye así un poquito duro, pero es la verdad. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros podamos decir a los 4 vientos que estamos agradecidos a veces con el Señor cuando no tenemos tiempo para dedicarle al Señor? 4 horitas al mes. Si usted puede, si usted tiene el tiempo y los medios y no lo hace, es porque usted no quiere. El día de mañana, cuando el Señor le diga, pártate de mí, usted no vaya a ser de los que se retire
¿Sabe qué dice la Escritura? Que muchos ese día se van a retirar avergonzados. Y no crea que la gente del mundo. Los que se van a retirar avergonzados son aquellos que estuvieron en las congregaciones, pero nunca quisieron someter su vida. Es más, hasta les molestaba cuando el predicador decía: acérquense, sométanse, congréguense, oran, leen. Les causaba molestia. Ay, Señor, llévate ya a este hermano, trae nosotros. No, esos son los que se van a retirar avergonzados. Esos son los que van a ser parte del grupo de los llamados, pero no de los escogidos. Y va a haber mucha gente así, hermanos. Pero ¿quién lo decide? Usted, yo. Porque yo conozco la voluntad del Señor. Y esta es la voluntad de Dios. Dice que nosotros nos santifiquemos. Y usted sabe que vivir en santidad es acercarse cada día al Señor. Yo no le estoy diciendo que usted abandone su trabajo, abandone su familia, abandone su ciudad. No. Dele prioridad a Dios en su vida. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros y sabe cuando podemos, sabe cuando no podemos, sabe cuando queremos y cuando no queremos. Pero a veces, hermanos, nos volvemos especialistas en justificarnos para nosotros mismos. Y dice la Escritura: no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Conocer a Dios es conocer la voluntad de Él. Y la voluntad de Él se conoce cuando hay una relación cercana, íntima con Él. Y la voluntad de Dios se conoce a través de su palabra. La experiencia, hermanos, se vive. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Y yo les decía, hermanos, ayer yo les decía: ¿quién de nosotros no ha recibido un favor, un milagro del Señor? ¿Quién de nosotros no ha visto la mano de Dios obrando de manera poderosa en situaciones físicas en las cuales hemos podido ver? Ahora, hay una característica siempre en la obra de Dios que a mí me llama la atención, fíjense. Aunque este es el contexto de la fe y es espiritual, pero siempre se ve. Cuando Dios obra, se ve. O ya no se ve, ¿verdad? Así como cuando Dios desaparece, hace que desaparezcan tumores, pelotas. Nosotros lo experimentamos como familia en un momento. Y ya no estaba la pelota, ¿verdad? Yo les decía ayer, solo la exterior, pero esa hay que trabajarla de otra forma. Pero esa pelotita que decía el médico, ya no está, no sé qué ha pasado. Y el Dios en el que hemos creído, pues. Y yo no he sido testigo solo yo de cosas como esas, usted también. O de peligros que el Señor lo ha librado. Me iba a pasar tal cosa y de repente ya no me pasó. ¿Y el Dios que tenemos que nos cuida? O iba a hacer tal cosa y me abrieron las puertas y tal cosa y mire, me atendieron. ¿Y el Dios en el que hemos creído, pues? Y decían que era imposible que tal cosa y viene a mí me pasó. ¿Y el Dios, pues, que está atrás de nosotros? O sea, Dios hace cosas así. La obra del Señor siempre va a ser evidente. La vida del ser humano, claro, ha cambiado. Mire ese hermano cómo es de entregado. Y si usted lo hubiera conocido antes, no, hombre, si ese era. Y la obra del Señor, pues. O sea, nosotros creemos, hermanos, en un Dios que cumple. En un Dios que es amoroso, en un Dios que es bondadoso, en un Dios que tiene una obra de carácter perfecto, pero que también, hermanos, nos está pidiendo que vivamos en santidad. Y que si eso, hermanos, no es prioritario en nuestra vida, no estemos pensando en que vamos a estar una eternidad con Él. Conocimos la voluntad de Dios, pero no la hicimos. Y hubo un momento en que el Señor Jesús se los dijo a la gente. Y se los dijo así, claramente les dijo: ¿y por qué me llaman Señor? Y no hacen mi voluntad. Sí. Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino aquel que hace, aquí está la palabra que estamos esta mañana compartiendo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora usted conoce y ha conocido desde hace mucho tiempo atrás posiblemente. Pero ¿qué es lo que va a decidir usted? ¿Acercarse a la voluntad de Dios o vivir de una manera que al final posiblemente no lo lleve a una eternidad con Dios? Y ahí es donde muchos van a llorar y van a crujir los dientes. Esos versículos son tremendos, hermano, porque dice por ahí que será el lloro, dice, el llanto y el crujir de dientes. ¿Ha visto usted a la gente que llora de cólera y de enojo? O que llora porque no lograron hacer algo y que hasta truena los dientes, ¿verdad? Algo así va a pasar ese día, porque muchos van a llorar de angustia y decepción, que habiendo conocido la verdad y la voluntad de Dios, la hicieron de lado. Pero que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, a cumplir y acercarnos a su voluntad todos los días. Que el Señor nos dé la sabiduría y la firmeza para que en tiempos como este nosotros podamos acercarnos cada vez más a la voluntad de Dios. El mundo está haciendo todo lo contrario. El mundo lo está distrayendo, lo está alejando, le está poniendo afán a esta vida, preocupaciones, con toda la intención de que usted pierda de vista que Dios puede cambiar su entorno, su contexto, y por consecuente su eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, porque siempre nos habla a tiempo, a tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, porque eres un Dios bueno y misericordioso, porque hasta el día de hoy, Señor, lo has mostrado para con cada uno de nosotros. Que nuestra vida pueda someterse y acercarse a tu voluntad siempre. Ayúdanos en esta semana que estamos iniciando, Padre, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén.